con la bibliografía que existe, ya sea de proyectos anteriores o de proyectos que existan en Internet, ustedes puedan adecuarla a su propia realidad. ¿De acuerdo? Entonces, pueden hacer proyectos que se ha hecho antes, sí, pero no los del anterior semestre. Ahora bien, o sea, no se puede hacer los proyectos del anterior semestre, sino de otros anteriores. Algunos grupos del proyecto, y eso para eso ya mostré, los grupos del anterior semestre que no concluyeron su proyecto, que estaban a medias, eso sí pueden continuar, pero solo esos grupos que el año pasado, el anterior semestre, mejor dicho, el anterior semestre, ya tenían, ya estaban conformados los grupos y estaban desarrollando su proyecto. Eso sí pueden continuar con ese su proyecto. Luego, ahora, ¿cuál es el plazo? Cualquiera. Si lo terminas en 2 semanas, entonces defienden el proyecto y si aprueban la defensa del proyecto, entonces están habilitados para empezar a dar los exámenes conjuntamente los de mesa. Si terminas a fin de año, bueno, solamente habrás terminado el proyecto e irás a mesa el próximo semestre. Por lo tanto, el plazo es hasta fin de semestre. Una vez que han terminado el proyecto, ahora, si en la defensa del proyecto, de lo que van a defender todo el grupo, veo que alguno de ellos no ha participado, no responde las preguntas que se les hacen, no defiende el proyecto, entonces tira todo el grupo. Porque se acopia, o sea, no están engañando tanto el grupo como la persona, porque ese chico seguramente no ha trabajado. Puede ser que haya dado el café, haya pagado, lo que sea, y no vamos a probarlo así. Entonces, eso nos garantiza que todos trabajen en el proyecto. Y una vez que han terminado la primera fase, que es la presentación y la defensa del proyecto, pues ya pueden empezar a dar los exámenes orales, que son 12 capítulos, o 13, no me acuerdo, y es oral, y eso también se da por grupos. Por grupos es oral, y esos grupos ya no necesariamente pueden ser exactamente los mismos que han hecho el proyecto, pueden mezclarse ya para la defensa. Pero lo más conveniente, naturalmente, es que siga el grupo, ¿no? Hasta fin de semestre. Entonces, si apruebas los 12 capítulos, entonces has aprobado la materia. Y si no, entonces te vas a mesa solamente con tu proyecto aprobado para el próximo semestre. ¿Alguna pregunta? Inge, ¿dónde podemos hacerle llegar la propuesta del proyecto? Acá mismo. Acá o por el WhatsApp también. Por el WhatsApp mejor. Hay un WhatsApp que es del grupo, entonces ahí dicen, este tema quiero plantear, entonces yo voy a ver si si alcanza para el proyecto o no, si es muy pequeño o es muy grande. Si es muy pequeño, diré, no, esto no da. Pues si es muy grande, diré, ¿sabes qué? No van a terminar en este semestre, es demasiado grande. Entonces me tienen que dar la máquina que van a desarrollar, las características de esa máquina, es decir, capacidad, qué función va a cumplir y para qué capacidad van a dimensionar, y los componentes del grupo, quiénes serían. Entonces, yo voy a ir diciendo si sí o no. ¿De acuerdo? Y en la clase diré, bueno, estos son los proyectos que han sido aprobados, y mi asistente, que es el que lleva las hojas Excel, él va a ir haciendo los grupos. Estos son los grupos y este es el proyecto, todos los proyectos que son aprobados, ¿no? Los temas que van a ser aprobados.
¿Cuándo es el plazo? Lo mismo, cuando ustedes gusten. Eso depende, cuanto más antes, mejor, ¿no? Tienen más tiempo para desarrollar el proyecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, también decirles de que a fin de que tengan más tiempo para la defensa de los capítulos, es que toda la primera parte vamos a utilizar los horarios de los dos grupos para avanzar materia. Yo voy a ir explicando cada uno de los capítulos en los dos grupos, en el horario de los dos grupos. Así terminamos más antes y una vez que terminamos yo termine toda la explicación de la materia, inmediatamente empiezan a dar los de mesa. Los de mesa empiezan a dar, y también si ha habido ya hasta ese momento algún grupo de los nuevos que haya terminado su proyecto, que haya defendido, también ya puede empezar a dar. Entonces así tenemos más tiempo para poder defender los temas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Inge, vamos a avanzar en los dos grupos, en el 1 y el 2. Así es, así es. El código, Inge, ¿podría subirlo del otro grupo? ¿Cómo el código? El código de Classroom para ver las clases. Siempre mando a los dos. Ahora te he mandado a los dos grupos. Para cada clase, el enlace del Meet siempre mando a los dos grupos. Ahora están los dos grupos, ¿verdad? Sí, que están los dos. Sí, siempre pongo de los dos grupos. Pero si alguna vez me olvido, me reclaman, ¿no? Me dicen, me hacen recuerdo que debo subir a los dos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Ingeniero, a mi grupo le faltaba la defensa nomás del proyecto. En el transcurso de la semana podemos hacer la defensa. ¿O la próxima? Hay que revisar primero el proyecto, ¿no? Ahorita no me acuerdo si solamente les faltaba la defensa. Tienen que subir al Classroom el proyecto y yo voy a ir evaluando. Si está bien, entonces sí, por supuesto, ya pueden defender. Ya, listo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno. ¿Otro? No. Inge, disculpe, Sí. quería saber si se van a grabar las clases por lo de esto de que vamos a pasar en los dos grupos. Yo, por ejemplo, tengo choque, Inge, y se me complica pasar en los días lunes, pero quería saber si se van a grabar. Bien, podríamos. Alguien que va a participar siempre de los dos grupos va a ganarse 5 puntos. Y yo, Inge, puedo grabar las clases. Entonces, Romario Jiménez va a ser el encargado de grabar las clases y de subirlos en el WhatsApp o hacerlos llegar por el Classroom de alguna forma. Y vas a tener 5 puntos los 5 puntos vas a ganar. ¿De acuerdo? Ya, está bien. En realidad no solamente tú, sino todo tu grupo, así que hasta ayudar con todo tu grupo, pues cuando tú no puedas, alguno de tu grupo podrá ayudarte. Ya cuando no tenga tiempo, entonces lo voy a decir a mi grupo igual. Claro que sí. ¿Alguna otra consulta? Sí, Inche, buenas tardes. Como vi el horario, tenemos hoy día el grupo 1 y después el grupo 2. ¿Vamos a pasar clases en las 2 horas? Sí, acabo de decir eso, que vamos a empezar clases en los dos horarios de los dos grupos. No, me refiero a que
es hasta más tarde el segundo horario, o sea, va a ser hasta las 6:45. Sí, sí, claro que sí. Ahí, está bien, esa era mi duda. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bien, entonces continuamos. Habíamos visto hasta dureza, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Inge. Tenacidad, fragilidad también vimos. Elasticidad vimos. No, Inge, estamos en dureza, ¿no? Estaba explicando qué es con brillo. Sí, solo vimos la parte de dureza, estábamos viendo dureza y nos hizo algunos ejemplos. Ok, muy bien. Entonces habíamos llegado a dureza y para acordarnos un poco, la dureza era la resistencia de un material a la rayadura por desgaste, por fricción, por abrasión o por penetración. Habíamos dicho que las escalas de medición de la dureza son todas escalas relativas. La primera escala fue la escala de Mohs, que fue una escala de comparación en relación a algunos materiales, en la cual se clasifica al talco como el más blando de todos. Luego tenemos el yeso, la calcita, la fluorita, la apatita, etcétera, etcétera. Y el más duro es el diamante. Entonces, en la escala del 1 al 10, el talco el más blando y el diamante el más blando. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos para cómo nos damos cuenta, les decía, si más o menos la dureza del talco es friable con bajo una uña, es decir, tú rascando, tú puedes sacar partículas del talco. Si es un poco más duro, ya es como el yeso, puedes rayar con la uña. Si es un poco más duro, como la cal, la calcita, el cemento, la calcita fundamentalmente. La cal, no es el cemento. La cal, ya puedes rayar con una moneda. Si es como la fluorita, puedes rayar con un cuchillo de acero. Si es la apatita, también rayado con un cuchillo. Si es la ortosa, ya has rayado con una lima. ¿Qué quiere decir? Que el acero más o menos está entre 5 y 6, más o menos. ¿No? 6 debe ser. Porque la lima ya es un acero de alto porcentaje de carbono y además aliado. Es un acero de herramientas, por lo tanto, ya tiene una dureza de 6. El cuarzo, pues, raya un cristal. El cuarzo es básicamente el vidrio, lo que les decía, y es más duro, por lo tanto, que el acero, ¿no? De tal manera que ustedes van a ver que no se puede rayar con un cuchillo, traten de rayar el vidrio y no se raya. El topacio es un poco más duro, el corindón es mucho más duro y el diamante es mucho más duro. Diamante. Entonces, el cuarzo podría ser rayado o cortado con corindón o diamante o con topacio. De hecho, los cortadores de vidrio vienen de diamante. Bien. Otras escalas, ya tiene una escala de medición que se hace en ensayo en laboratorio, y tenemos el ensayo Brinell, que básicamente es la penetración a través de una prensa en un punzón. Si tiene una bolita en la punta, entonces es dureza Brinell. En cambio, si es un tronco cónico prismático, es Rockwell, y si es tronco cónico circular, es Vickers. Entonces, al revés, este es Rockwell y este es Vickers, ¿no? Vickers es este tronco cónico y Rockwell es con punta de circular.
Y lo que se hace es, para una determinada fuerza que está en las normas del laboratorio, te dice con cuánta fuerza debes empujar, y miden el diámetro que ha dejado la pelotita o la punta del prisma. Entonces, dependiendo de este diámetro, de esta profundidad, entonces han hecho una tabla para decir, bueno, este es la clasificación de las durezas, Naturalmente es más difícil penetrar con una esfera que con una punta, ¿no? De tal manera que las esferas son para materiales relativamente blandos, relativamente blandos, hasta 300 Brinell aproximadamente, que es más o menos hasta los aceros casi de mediano porcentaje de carbono, ¿no? Arriba de eso ya es muy duro, entonces la pelotita ya no puede penetrarse, entonces ya entra el Rockwell. Es decir, la Rockwell es para materiales más bien relativamente medios y duros, lo mismo que el Vickers. Pero eso no significa que también el Rockwell pueda ser hasta materiales blandos, pero no tan blandos. Por ejemplo, para el aluminio ya no hay Rockwell, porque el aluminio es demasiado blando, ¿no? Ni Vickers. Lo que sí es para materiales blandos como el cobre, el aluminio, entonces vienen con Brinell. Y en las tablas de los materiales siempre va a venir la dureza, porque es un tema muy importante. Bueno, eso lo hemos explicado ayer. Bueno, vamos a entrar entonces al tema de elasticidad. Un material se dice que es elástico cuando al aplicar una fuerza se estira y al retirarla vuelve a su posición inicial, ¿no? Entonces, un material es elástico, así cuando tú ejerces una fuerza, se estira y si dejas de aplicar la fuerza, vuelve exactamente a su estado inicial. En ese caso se llama elasticidad. Y plasticidad es al revés, cuando al retirar la fuerza continúa deformado, es decir, puede ser que no se quede exactamente con la longitud que has deformado, pero no va a volver a su longitud inicial, va a quedar un poco más grande, entonces se llama plástico. Este es un factor importante al momento de elegir, por supuesto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer resortes, aparte de la resistencia que tienen que tener a fuerzas, a tensiones, tiene que ser muy elástico, porque el resorte justamente es eso, ¿no? Que tiene que comprimirse y volver a su estado inicial, o estirarse y volver a su estado inicial. Por lo tanto, tenemos que, digamos, para elegir un resorte, tenemos que elegir un material que sea fundamentalmente elástico y resistente a tensiones. Por ejemplo, aluminio. El aluminio es más plástico que elástico, ¿no? Entonces no podríamos hacer un resorte de aluminio, lo mismo que el cobre. El cobre es más plástico que elástico. Y así. Y a veces necesitamos más bien que sean plásticos. Por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar una olla por embutición, quiere decir, aquí vamos a poner, esta va a ser la matriz hueca, aquí vamos a poner un disco de aluminio y tiene que entrar un punzón para que por embutición pueda deformarse la olla. Y tiene que ser plástico porque cuando retires el punzón, la olla tiene que quedarse ahí. Si fuera muy elástico, cuando va a volverse, ¿verdad? Más bien en ese caso tenemos que buscar para la olla la propiedad que fundamentalmente sea plástico más que elástico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos factores también son importantes. Cuando estás haciendo un eje, si estás dimensionando un eje, no sé, por ahí un eje. No hay. Pero si estás dimensionando un eje, supongamos que este sea el eje, y aquí hay una fuerza, este eje se va a flexar, ¿verdad? Entonces, si es plástico, ¿qué va a pasar? Si es muy plástico, ¿qué va a pasar? Que cuando se flexa, la fuerza aquí se va a quedar ahí. Y al girar, entonces el cloco, va a ser excéntrico. Por lo que necesitamos que el material sea, el eje tiene que tener elasticidad. Tiene que ser elástico, ¿no? Por eso es que no hay ejes, por ejemplo, de plásticos.
no hay, ¿no? Para pequeñas fuerzas, sí, evidentemente todo material, también esto hay que ser principio, todo material es elástico. Todos los materiales son elásticos, todos. Solo que algunos son más elásticos que otros. El aluminio, bajo cierta fuerza, siendo un eje, el aluminio para una pequeña fuerza es elástico. Pero cuando ya aumenta la fuerza, no, se queda deformado. Todos son elásticos, solo que algunos son mucho más que otros. ¿De acuerdo? Bueno, plasticidad. Tenacidad. La tenacidad no es otra cosa que la resistencia a las fuerzas de impacto, a los golpes. Muchas veces este factor es muy importante. En la gran mayoría es importante que sea tenaz, especialmente en todos aquellos elementos que están sometidos a golpes o a cargas de impacto que se llaman. Por ejemplo, un engranaje, cada que los dientes entran en contacto, siempre hay un pequeño impacto. Por lo tanto, los dientes del engranaje tienen que ser tenaces. Un cigüeñal que ya saben que es básicamente un eje con sus lóbulos excéntricos, donde está ahí la biela, ¿no? Que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Cuando este explota, pum, 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 hace girar al cigüeñal. Entonces hay cargas de impacto sobre el cigüeñal. Por lo tanto, ese cigüeñal tiene que ser tenaz. Una espada que va cortando cabezas. Si alguien pone el escudo, ¡pum!, golpea en el escudo, no tiene que romperse. Porque si no es tenaz, es decir, lo contrario es frágil, se va a hacer pedazos. Y así, la tenacidad, hay muchos casos que son tenaces, que la tenacidad es importante, pero, por ejemplo, si tú estás haciendo una estructura metálica, o estás haciendo la estructura de una torre de alta tensión, ¿será importante la tenacidad? No, porque no hay cargas de impacto importantes. ¿No? Nunca vas a ver ahí que esté a cargas de impacto, no sé, un techo. Un poco de tenacidad seguramente, pero no mucho. Entonces tampoco que sea tan frágil, ¿no? Tan frágil que de tal manera que un tipo si se sube arriba y pum, pum, empieza a pisar, no se rompa. Lo que quiere decir, no puede haber una estructura metálica, ya sea techo o ya sea una torre de alta tensión de vidrio, por ejemplo, ¿no? Un pequeño golpe se va a caer. Pero no es tan importante alta tenacidad. En cambio, por ejemplo, en una picota, un hacha que va a golpear, pum, 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 tiene que ser muy tenaz. O todo lo que son esos elementos de las prensas excéntricas para el troquelado, o para la misma forja, pum, 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 que son con prensas excéntricas, tienen que tener alta tenacidad. Y entonces, un factor a tomar en cuenta en el diseño, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Otro concepto que es importante es abrasión. La abrasión es diferente de la fricción. Aquí, para la fricción, desgaste de envergadura, o desgaste por fricción, o abrasión. Abrasión por fricción, coma, abrasión o penetración. Fíjense que hacemos diferencia por fricción, abrasión o penetración. La fricción es el desgaste por rozamiento. Cuando uno va frotando entre dos materiales, hay una atracción electrostática que hace que haya mayor desgaste de una con otra.
Eso se llama por fricción. Para eso necesitamos que, si un material está sometido a fricción, necesitamos dureza, por supuesto. Ya hemos hablado también del principio de queso con vidrio, ¿no? Queso con vidrio nunca debe ser queso con queso. Tampoco vidrio con vidrio. Uno debe ser queso, otro debe ser vidrio. ¿Y qué es la abrasión? Dice, es un material compuesto por partículas muy duras en una masa muy blanda. Es desgaste por micromaquinado y no por esta atracción electrostática que hay en la fricción. Esto los voy a mostrar. Esta es la diferencia. Un material abrasivo no es otra cosa que la incursión de partículas muy duras en un material que es blando. En general todo el material es blando, pero internamente tiene partículas muy duras que tienen así diferentes puntitas, aristas así, que cuando este entra en contacto con otro material, estas partículas hacen un micromaquinado, es como las cuchillas de torno. Las cuchillas de torno desgastan al material por arranque de viruta, por corte, no por fricción, sino por corte. Se van cortando. Estas partículas duras también hacen lo mismo, hacen pequeños cortes. De tal manera que, si bien todo el material es blando, pero al tener estas partículas duras es muy abrasivo y esta abrasión desgasta. Además tiene un desgaste mayor que el desgaste por fricción. Por ejemplo, si este fuera un esmeril, ¿cuál es más duro, el esmeril o el acero? El acero. El acero. Bueno, seguramente los que no saben, los nuevitos dirán, no, el esmeril, ¿por qué? ¿Con qué se afila el cuchillo? Con esmeril, ¿no? Con esmeril afilamos. Dice, no, pero si estamos afilando con esmeril al cuchillo, ¿quién es más duro, el esmeril o el cuchillo? El esmeril. Y no es verdad, no es verdad. Porque vos agarrás el cuchillo y rayalo al esmeril y vas a ver que va a dejar huella. Si deja huella en el esmeril, ¿cuál es más duro, el cuchillo o el esmeril? Cuchillo. El cuchillo. El acero entonces es más duro que el esmeril. ¿Pero por qué desgasta el esmeril al cuchillo? Porque es un material abrasivo. Porque dentro de su masa, que normalmente son feldespatos, están incrustados a propósito una cantidad de partículas que son muy duras, que dependiendo qué vas a desgastar por abrasión, pueden ser de cuarzo, de corindón, de topacio o de diamante. Estos los últimos de la escala de Mohs. Los últimos de la escala de Mohs. ¿No? Hemos visto que desde el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante, hay de cuarzo, con partículas de cuarzo, para decir el cuarzo es la arena, hay con corindón, hay con topacio y hay algunos que yo he tenido la suerte, en el curso que hice, se les decía que en España, he tenido la suerte de ver una piedra, de rectificar,
que era con partículas de diamante, naturalmente diamante hecho en laboratorio, ¿no? No diamante natural. Y lo tenían, el docente tenía una bóveda por lo caro que es. Con eso, por ejemplo, ¿cuándo se utilizaba eso? Para rectificar. Yo siempre me había preguntado, dice, ¿cómo harán los tambores de las fotocopiadoras? Si se han dado las fotocopiadoras, es un cilindro que está brillando, ¿no? Es un espejo. Eso, por ejemplo, se hace por maquinado y la última pasadita le hacen con rectificadoras de diamante a altísima velocidad. Altísima velocidad. 15.000, 20.000 RPM. ¿De acuerdo? Entonces, los materiales abrasivos, por lo tanto, son materiales blandos que tienen estas partículas duras que desgastan por micromaquinado, no por fricción, que es diferente la fricción del micromaquinado. ¿De acuerdo? Básicamente, es como un... A ver, ¿qué es más duro? ¿Tu pie o el agua de un río? ¿Quién penetra a quién? Si tú entras al río, el pie, ¿no? Se entra. Por supuesto que es más duro que el agua. ¿No? Entonces, pero si en el agua hay pirañas, ¿te va a comer el pie o no? Sí. Sí. Entonces, así es un material abrasivo. Es un material blando que tiene pirañas dentro, que te van a comer. Y eso tú puedes ver, por ejemplo, ¿cuál es este ladrillo gambote? ¿Cuál es más duro? ¿El ladrillo gambote o esas sierritas mecánicas? ¿Conocen las sierras mecánicas, no? Las sierras para cortar. La sierra, Inge. Las sierras. La sierra es más dura, ¿no? Empezá a cortar ahora. Empezá a cortar, agárrate, agarra un ladrillo, y empezá a cortar con la sierra mecánica. ¿Va a cortar o no va a cortar? ¿Cuál es más duro? La sierra. Entonces, pero empezá a cortar. No vas a llegar ni a la mitad del ladrillo y tu hoja de sierra se va a quedar sin dientes. ¿Por qué se va a quedar sin dientes? Porque el ladrillo es abrasivo y eso... Eso, porque el ladrillo es abrasivo, tiene pirañas ahí adentro, que son más duras que el acero. Mucho más duras. Entonces, casi todas las arcillas son abrasivas. Todas las arcillas son abrasivas. Y se utiliza también materiales abrasivos justamente para desgastar. Son tan duras estas partículas que se utiliza más bien para desgastar materiales muy duros. Por ejemplo, las cerámicas de tu casa son duras o más duras o menos duras que el acero. Más duras, sí. Más duras, porque agarrar un cuchillo y tratar de rayar, no vas a rayar ni por si un caso. Pero a veces hay que cortar, los albañiles tienen que cortar esa cerámica. ¿Con qué cortan? Ellos dicen diamante. Con amoladoras, ¿no? Con amoladoras. Con unos discos de amolar, y esos discos de amolar tienen son materiales abrasivos que tienen adentro partículas muy duras. Muy duras. No creo que tengan diamante, pero puede ser. Deben tener por lo menos corindón. Entonces tienen que ser muy duras. Por lo tanto, se desgasta por abrasión. Lo mismo, todas las rectificadoras, todas las que rectifican los motores, culatas, etcétera, etcétera, desgastan por abrasión. Todo lo que es rectificado es abrasión, lo que es amoladoras es abrasión, lo que es esmeriles es abrasión. Y tú tienes que saber decir, a ver, además estos materiales, estas herramientas abrasivas, tú tienes que saber
escoger qué tipo de, por ejemplo, una piedra esmeril, tú tienes que saber elegir qué tipo de piedra, qué tipo de composición. Si vas a hacerlo solamente para afilar cuchillos, de bajo porcentaje de carbono será básicamente uno que tenga cuarzo. Pero si vas a afilar, no sé, ya herramientas de corte, como cuchillas de torno, etcétera, etcétera, ya tendrá que ser de corindón. Y si vas a hacer, no sé, y si vas a hacer para cortar vidrio o cerámicas muy duros, tal vez tenga que ser de diamante, con diamantes. Son mucho más caros, por supuesto. Cuanto más elementos, partículas más duras tengan, son más costosas, ¿no? De mayor costo. Entonces, rectificación es un proceso muy, muy complejo. Uno tiene que saber seleccionar el tipo de material que va a utilizar, las velocidades a las cuales puede aplicar. Naturalmente, cuanto los materiales son más duros, puede ser a mayor velocidad. A mayor velocidad puedes hacerlo. Puedes utilizarlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso es abrasión. Ductilidad. Ductilidad es la capacidad de los materiales de transformarse en hilos cuando se estiran. O sea, por estiramiento. No. O sea, a medida que vas estirando, se va estirando una pieza y la facilidad que tienen para convertirse en hilos se llama ductilidad. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es el material más dúctil que conocen? El cobre, ¿qué? Cobre, aluminio. ¿Por qué el cobre? ¿Por qué dicen el cobre? Porque en los cables han visto que los materiales son los delgaditos, los hilos, ¿no? Como hilos de cabello. Entonces el cobre es muy dúctil. Es un material muy dúctil. También la plata, también el oro, son materiales muy dúctiles. Los aceros de bajo porcentaje de carbono también. Eso se hace alambres, los alambres de amarre. Pero a medida que va subiendo el porcentaje de carbono, vamos a ver que pierden su ductilidad, son menos dúctiles. ¿De acuerdo? En cambio, los no metales, una madera, por ejemplo, no es dúctil. No puedes agarrar una madera y vos estirarlo para que se haga hilo, ¿no? No es dúctil. Tampoco, no sé, las arcillas tampoco, ¿no? La arcilla, ver, agarrar y estirar, ¿no? Tal vez cuando estás mojado, pastoso, pues sí, es relativamente dúctil, pero cuando uno está seco, ya no. Y a veces es necesario, sí, porque si vas a fabricar alambres, el material tiene que ser muy dúctil. ¿No? Eso. Maleabilidad. Es lo mismo, solo que es la facilidad ahora de convertirse en láminas. Esta vez por compresión. Tú vas comprimiendo acá y vas estirando y por lo tanto de un espesor mayor se va haciendo cada vez más delgado, más delgado. Entonces, pero es por compresión, tienes que comprimir para que... Por ejemplo, la madera, ¿será maleable? No, tú no vas a lograr, a través de comprimir, no vas a lograr que se hagan láminas más pequeñas. No es maleable. No es maleable. Los aceros sí, los aceros de bajo porcentaje de carbono sí, pero a medida que va subiendo el porcentaje de carbono vamos a conocer que no. Por ejemplo, las fundiciones ya no son maleables. Pero el aluminio, el cobre, el estaño, el plomo, la plata, el oro, son maleables. ¿De acuerdo? Y a veces necesitas, sí, eso por supuesto. Si vas a hacer planchas muy delgadas para fabricar, no sé, para fabricar carpintería metálica, donde vas a utilizar perfiles, angulares, planchas. El material que vas a seleccionar tiene que ser muy maleable, ¿no?
Bueno, soldabilidad. Dice, es la propiedad de unirse unos a otros por una sección o superficie determinada, llevando a las secciones a la temperatura de fusión o a una temperatura proporcional o bien con otro material intermedio. Básicamente, la soldabilidad, dice que un material es soldable cuando pueden unirse a través de la fusión. O sea, tienes que fundir los materiales. Una cosa es pegamento y otra cosa es soldar. La gotita, el poxipol, la poxilina son pegamentos. Se llaman soldaduras blandas también. Pero son pegamentos. Pero la verdadera soldadura, las soldaduras fuertes, se hacen por fundición. Es decir, tienen que fundirse, volverse líquidos, por lo menos pastosos, para que puedan unirse las piezas. Y esto es muy importante, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay materias, lo contrario de soldabilidad se llama disímiles, materiales disímiles. ¿Cuándo son materiales son disímiles? Cuando no pueden soldar, no se pueden soldar a través de la temperatura. Y esto se da cuando la diferencia de temperaturas es mayor a 100 grados, es decir, cuando la temperatura de fusión es mayor a los 100 grados centígrados. Y esto he visto. Todavía me ha discutido. Oh, me ha discutido todavía. En un proyecto de grado había era para hacer una fábrica de tizas que tenía una hembra que estaba lleno de agujeros donde tenía que echarse el yeso, y por debajo había una plancha con unos pistoncitos hacia arriba que eran los que empujaban, ¿no? Una vez que lo metías ahí a la plancha de arriba lleno de huecos, la llenabas con yeso, y abajo, la pieza de abajo con todos los pistoncitos estaba en la parte de abajo. Entonces se secaba el yeso, y una vez que estaba yeso, entonces empujaban la plancha de abajo y los pistoncitos empujaban las tizas hacia arriba. Y el yeso es muy, muy, muy oxidante. El yeso con el agua, muy oxidante. Entonces, en el proyecto de grado estaba planteado que el cuerpo de arriba estaba hecho en aluminio, ¿no? Hecho en aluminio. Los pistoncitos estaban hechos en aluminio, pero la placa donde estaba sujeta a los pistoncitos era de acero. Era de acero. Era de fierro fundido, ni siquiera de acero, de fierro fundido. Y yo les digo, ok, muy bien. Dice, sí, el aluminio resiste a la oxidación, sí, está bien. Los pistoncitos van a ser, la caja de arriba también va a soportar, la base va a ser fierro fundido, de fundición, que también tiene buen soporte a la oxidación. Bien, dice. Y les pregunté ahí, bueno, tuve el error de preguntarle en pleno público, ¿no? Y desde ahí nunca más me volvieron, durante unos 20 años de SERAPS, que nunca me han vuelto a convocar como tribunal, porque todos los habían aprobado, todos los otros dos los habían aprobado y yo no lo aprobé. Entonces le dije, ¿y cómo van a unir esos pistoncitos a la placa de soporte de fierro fundido? Dice, ahí está el ingeniero, está en el informe, porque no decía en el informe. Dice, no está acá en el informe, ¿cómo van a unir? Y el tipo dijo, el CTF, dice, sí, ingeniero, van a ir soldados, vamos a soldar. Digo, pero no se puede soldar aluminio con fierro fundido. Y el docente tutor salió ahí y dijo, sí, se puede soldar. Dice, es más, yo he soldado aluminio con fundición. Y ahí tuve que decir, no es verdad. No es posible. Porque la temperatura de fusión del aluminio es 670 grados. Y del acero es 1400 grados centígrados.
Entonces, si usted para fundir el acero, usted necesita 1400 grados centígrados para soldar, para que se funda el acero. Si en este caso es fundición, son 1100 grados centígrados. Entonces, para poder fundir y que se suelde la fundición, usted tiene que ser a 1100 grados centígrados. Y para eso el aluminio ya se ha chorreado, ya se ha vuelto líquido porque es 670 grados. Y si usted suelda a 670 grados, evidentemente se va a fundir el aluminio, pero el acero no se va a fundir, ni le va a hacer cosquillas. ¿Cómo va a fundir? ¿Cómo va a soldar? No hay forma. Tirado. Listo. Los tiré. Y eso es así. Entonces, lo contrario de la soldibilidad son materiales disímiles. Cuando esta temperatura de fusión podría soldarse todavía, no sé si será posible tal vez entre el cobre y el fierro fundido, porque están alrededor de los 1100 grados centígrados. 1100 grados centígrados. ¿No? Pero en otras condiciones no. Bueno, entonces hay materiales que son soldables, otros que no. El fierro fundido, por ejemplo, y esto vamos a ver que en los aceros, en todos los aceros, o en los ferrosos que se llaman, cuanto mayor sea el porcentaje de carbono, es más difícil soldar. Mucho más difícil soldar, porque se fragiliza más y además la dilatación térmica también disminuye. Y después vamos a ver cuando veamos soldadura cómo funciona eso, pero es más difícil. Hay ciertos, por ejemplo, la fundición blanca definitivamente no se puede soldar. No se puede soldar. Nica, no sueldas. No hay forma de que se suelte. Y los aceros de alto porcentaje, cuanto mayor sea el alto porcentaje de carbono, igual es más difícil de soldar. Más difícil. En cambio, los de bajo porcentaje de carbono, o sea, 10, 20, etc., se suelda con facilidad. Con facilidad. Entonces, tú al momento, si vas a unir piezas y van a ser por soldadura, tú tienes que ver qué tipo de material vas a elegir. No todos pueden soldarse. En los plásticos, lo mismo. Hay algunos que se pueden soldar, otros definitivamente no se pueden soldar. No se pueden, especialmente los termoestables. Muchos de ellos no se pueden soldar. Los termoplásticos, más bien, muchos de ellos se pueden soldar. Entonces, también es un criterio a tomar en cuenta en el momento de seleccionar el material, por supuesto, porque tienes que unir. Si tienes que unir piezas, tienes que ver cómo lo vas a unir. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Lo otro es la maquinabilidad. La maquinabilidad no es otra cosa que el dar forma a una pieza a través del arranque de viruta por corte. No es por abrasión ni es por fricción, es por corte, por ángulos de corte, por ángulos de corte. Eso es por arranque de viruta. Lo mismo, hay materiales que son maquinables y otros que no. Por ejemplo, en los aceros, los de bajo porcentaje de carbono son muy maquinables. Son muy maquinables. Y a medida que va subiendo el porcentaje de carbono, se hace más difícil maquinar. Porque son más duros, tienden a templarse, se vuelve más complicado. Son más frágiles también. De tal manera, a ver, por ejemplo, una fundición blanca, imposible que le metas. No entra, tan duro y tan frágil que nica vas a poder tornear. Nica, no le entra, no se va a poder tornear. No le va a entrar el arranque, las cuchillas. Entonces hay algunos materiales que no son maquinables, porque o son muy duros o son demasiado frágiles. Pues no se va a hacer, no se va a poder cortar. Un diamante, por ejemplo, se puede cortar. No hay forma de cortar un diamante. Entonces, porque esto les digo es por arranque de viruta. A ver, por ejemplo, ¿la madera será maquinable o no?
Sí. Sí, es muy Sí. maquinable, porque puedes... O sea, maquinable, ¿cuáles son los procesos de maquinado que se conocen? Los más básicos son primero el corte por sierra, ¿no? Ya sea por sierra circular, por sierra sin fin, o sea, ese es el primer corte por cuchillas, que son las sierras. Las sierras, los serruchos, eso es corte. Luego es tornería, o cuchillas de torno, fresado. Fresado es otra herramienta de corte. Taladrado, otra herramienta de corte. Cepillado, otra herramienta de corte. No sé si me estoy olvidando alguno, pero esos son los fundamentalmente procesos de corte. Entonces ahí te das cuenta, una madera se puede tornear, sí se puede tornear, se puede serruchar, por supuesto, cuando se cortamos. A ver, ¿una cerámica se puede tornear? ¿Se puede? No se puede. No, entonces la cerámica no es maquinable. Algunos plásticos sí pueden ser maquinables, como el teflón, algún poliuretano, pueden ser maquinables. Pero algunos termoestables no. Por ejemplo, un termoestable es la carcasa de tu computadora. ¿Podemos maquinar? No creo, no sé, tal vez. En realidad no sé de qué está hecho. Pero hay muchos elementos que no pueden ser maquinables. Un vidrio tampoco puede ser maquinable, ¿no? Es demasiado frágil. Se hace pedazos. Entonces, eso es maquinabilidad. Fusibilidad. La fusibilidad es la propiedad que permite transformar un material en un objeto determinado por medio de la fusión. Todos los materiales son fusibles, pero son pocos que se pueden hacer piezas sanas, sin sopladuras o inclusiones de ácido. A ver, la fusibilidad es la facilidad que tiene un material de conformar piezas o de fabricar piezas a través de fundición, es decir, a través de volverlas en estado líquido y vaciarlas en un molde. Teóricamente, casi todos los metales son fusibles. Algunos materiales no son fusibles. ¿La madera es fusible? ¿Se vuelve líquido? No, ingeniero. No se vuelve líquido. ¿No? No se vuelve líquido, se incendia directamente. ¿Cómo se llama esa propiedad que les dije? ¿Qué se llamaba eso? ¿Qué es? Que se incendia. O sea, que no se vuelve líquido. Se arde directamente. Entonces hay muchos materiales que directamente se arden, que no pueden fundirse. En cambio, casi todos los metales sí se funden, ¿no? Antes de evaporarse, primero se funden. En los aceros, aluminios, bronces, plata, estaño, todos esos se funden primero, ¿no? Pero a pesar de que todos estos metales son fusibles, se pueden fundir, pero no todos se llaman fusibles, porque algunos de ellos, por ejemplo, cuando llegan a su temperatura de fusión, cuando se vuelven líquidos, se oxidan. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un acero de bajo porcentaje de carbono, si tú lo vas a elevar la temperatura, evidentemente se va a fundir, pero apenas ni siquiera antes de llegar a fundirse, automáticamente se va a oxidar. Y por lo tanto, no va a servir, no sirve ese material. Entonces, a medida que va subiendo el porcentaje de carbono, sí ya puedes hacer piezas fundidas. Cuanto mayor porcentaje de carbono, su resistencia a la oxidación va a ser mayor. Y es así que las fundiciones, que tienen un porcentaje de carbono arriba de 2.1%, por esta gran cantidad de carbono que tiene, es muy resistente a la oxidación. Entonces se puede fundir. Pero aceros de alto porcentaje de carbono, mediano, ¿podrías fundir? Sí, todavía podrías fundir, pero ya son en hornos
que protegen contra la oxidación. ¿El aluminio se puede fundir? Sí, sí se puede fundir. Relativa, o sea, tiene que tener dos propiedades fundamentales, ¿no? Tres fundamentales para que un material sea fusible. La primera es que no se oxide, que tenga resistencia a la oxidación a altas temperaturas. La segunda es que tenga una fluidez que permita, que permita poder expandirse en todo el molde. La tercera es que el tiempo de fusión, el tiempo en el cual permanece así líquido, debe ser relativamente grande para que pueda llenar todo el molde. Bueno, entonces, algunos sí pueden ser fusibles, otros no. Por ejemplo, ¿las cerámicas serán fusibles? ¿Las arcillas son fusibles? No, las maderas, los fusibles, todas las arcillas, yesos, cal, etc. No son fusibles. Los plásticos sí, hay algunos que son fusibles, es más, la mayoría son fusibles porque se hacen moldes. Se hacen moldes, ¿no? Los plásticos y los metales, pero no todos, no todos. Bien. Forjabilidad. Dice, es la propiedad de conformar. Alguien está. Apaga su. Iván Felipe Flores, apaga tu micrófono. Iván Felipe Flores. Apaga tu micrófono. Iván Felipe, apaga tu micrófono. Okay. ¿Querías preguntar algo? Bueno, la forjabilidad no es otra cosa que la conformación de una pieza a través de temperatura y presión, mediante golpes en un estado antes de la temperatura de fusión, Cuando está al rojo, está a una temperatura, evidentemente para cada material hay una temperatura de forja. Entonces se calienta la pieza y se golpea para darle la forma. No todos pueden ser no naturalmente forjables. Por ejemplo, la madera, no hay forma, ni siquiera se vuelve rojo. El estaño tampoco, su temperatura de fusión es tan bajo, 350 grados, que antes de que lo golpee, ¡pum!, se va a hacer bolsa. Lo mismo que el aluminio. El aluminio, el plomo no van a ser forjables. Hay algunos que son también demasiado duros. Cuando ya son demasiado duros, tampoco, porque al primer golpe se va a hacer astillas, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, las cerámicas, por más que lo calientes, un golpe se va a hacer pedazos. Entonces el material tiene que ser ligeramente tenaz y ligeramente resistente a la oxidación. Ligeramente resistente a la oxidación, ¿no? Ahora, entre los materiales para forja son los de mediano porcentaje de carbono y casi los últimos los de bajo porcentaje de carbono. A esos se hacen, con eso se puede fabricar herramientas por forja. ¿Y qué propiedades le da la forja? Aumenta sustancialmente las propiedades mecánicas del material. Por ejemplo, primero aumenta su tenacidad, aumenta su resistencia a tensiones, mucho más, ¿no? Fundamentalmente, o sea, aumenta la resistencia a tensiones y aumenta su tenacidad, ¿no? Entonces, mejora las propiedades mecánicas. La razón que se explica es que, en general, si este fuera, digamos, el acero, si este fuera el material de acero, el hierro-carbono moléculas de hierro-carbono están acá.
Pero hay mucho espacio libre entre molécula y molécula. Y cuando tú los vas calentando y luego los vas golpeando, haces que esa distancia, esa separación entre molécula y molécula sea muy pequeña. De tal manera que están mucho más unidos la relación, la aleación hierro-carbono. Como están tan apretitos, por lo tanto son más resistentes. Más resistentes. ¿Se entendió? Y así se usa. Hay muchos elementos de máquinas que se utilizan, elementos de máquinas, sí, elementos de máquinas que se fabrican así, por ejemplo, las hachas, martillos, sí, hachas, martillos, combos. He visto que también algunas bielas, he visto, creo que tenemos acá, voy a ver si tenemos aquí. Forja. ¿Dónde está? Texto, elemento, bibliografía. Forja. Aquí hay algo de forja. ¿Se ve? ¿Están viendo? Sí, que se está viendo. Sí, que se ve. Fíjense, aquí hay algunos elementos fabricados por forja. Y aquí está, por ejemplo, unas bielas, ¿no? Fíjense, esto había sido fabricado por forja. Algunos engranajes también se producen por forja. Aquí hay, fíjense, hay diferentes hornillas, por ejemplo, engranajes, estas ganchos. Hay diferentes elementos que se hacen por forja. Yo vi en España las piletas esas de grifo, los grifos. He visto que una fábrica fabricaban por forja. Y aquí están, no sé, en alguna parte, más o menos aquí está, los pasos, por ejemplo, para forjar, ¿no? Primero tiene un elemento cilíndrico, el primer golpe da esta forma. Un segundo golpe ya saca esto, todo esto, más esto. Un tercer golpe ya le ha dado esto, ya le ha dado acá tiene una especie de costilla, y el último golpe le da este. ¿No? Le da este, por ejemplo. Eso es para forjas. Y aquí te dice cómo debían ser los ángulos. Esto ya es más para forja, ¿no? Que los ángulos nunca deben ser vivos, nunca deben ser en aristas vivas, deben ser siempre con radios de curvatura lo más pronunciados posibles, para no debilitar la pieza. Y aquí, esto ya es teoría de cómo diseñar matricerías para forja. Y también te dice sobre cómo se hace. Hay con prensas excéntricas, como en este caso, biela manivela, pum, 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 ¿no? Y también hay por sistemas hidráulicos. Biela manivela, prensas hidráulicas, que también son para piezas mucho más grandes, ¿no? De 15.000 toneladas. Pues imagínate, soñar, o sea, 15.000 toneladas. Un camión un Volvo lleva 20, 30 toneladas. 25 toneladas, que son 500 quintales. 25 toneladas, imagínate un camión que lleva una carga de un camión, pesa 25 toneladas. O sea, ni 1.000 toneladas, estás hablando de 15.000 toneladas para hacer semejantes piezas. Mira. Este es el martillo, son con martillos con prensas excéntricas. ¿Esto qué es? Martillos de caída libre. Es que subes y con el propio peso, ¡pum!, caes. Subes y ¡pum!, sueltas. Y cae con el propio peso. Eso también. Y aquí hay diferentes cálculos. Y que acerca de las fundiciones no tendrían, ¿no?, esa propiedad de forjabilidad. No.
No, tal vez la fundición nodular, tal vez, porque es bastante tenaz. Puede ser la fundición, puede ser que la fundición nodular creo que podría dar. Dice, caracteriza los productos forjados. ¿Cuáles son las características? ¿Qué se gana? Dice, larga serie de productos. Primero, aumenta la tenacidad, aumenta su ductilidad, aumenta su resistencia a la fatiga y aumenta la resistencia a la corrosión. Otra ventaja es alta productividad, ¿no? Porque puedes producir N piezas exactamente iguales y en cada, no sé, dependiendo de la velocidad, pum, 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 es la automatización. Casi todas después suelen prestar mecanizado posterior porque siempre quedan rebabas, ¿no? Las rebabas. Bueno, se los voy a pasar también esto. ¿De acuerdo? A ver si vamos a ver aquí si hay alguno que dice, si dice sobre materiales para forja. No sé si dice, ¿no? Costo. No dice cuáles son los materiales. Pero podemos buscar acá materiales para forja. Aquí. Materiales y productos. El proceso del carbono, como el acero al carbono, acero inoxidable, el aluminio y el cobre o el titanio. Dice, el proceso se aplica normalmente a materiales como el acero al carbono, el acero inoxidable, el aluminio, el cobre y el titanio. Como productos más representativos encontramos como tornillos, pernos, herrajes, herrajerías, etc. Pero no deben ser todos los aceros. Vamos a ver acá. Vamos a colocar aceros para forja. A ver, ¿qué tipo de acero es? Aceros para forja. Aquí están todas las herramientas que se pueden hacer por forja. Fíjense, también el cigüeñal, algunos cigüeñales por forja. Algunos, no creo que sea esto por forja. No, esto no es por forja. Aceros para forja. ¿Dónde hay los aceros para forja? No es esto. Vamos a ver acero. La temperatura de forjado está entre los 950 y los 1250 grados centígrados. Antes de la temperatura de fusión, ¿no? Forjado en frío, hay forjado en frío y en forjado en caliente. El forjado en frío, y eso también, eso vas a ver laminado en caliente o laminado en frío. El forjado en frío es mucho más
resistente, o sea, tiene mejores propiedades mecánicas que el forjado en caliente, lo mismo que el laminado. El forjado tiene un sorprendente, bueno, ya sabemos todo eso, que lo que nos interesa es qué aceros son. Sí. Una pregunta. ¿Y cuáles serían las desventajas de un forjado en frío? Necesitas mayor fuerza de impacto, ¿no? Mayor presión, mucho más caro. Porque cuando está en caliente es mucho más, o sea, necesitas menor fuerza para darle forma que cuando está en frío. Entonces es mucho más caro. Los aceros de forjado en frío, forjado en caliente son más costosos. Y una pregunta, y cuando hablamos de forjado en frío, ¿hace referencia a que se tiene que hacer enfriar al material o es cuando está tal y cual, a temperatura ambiente? Por ejemplo, laminado en caliente, laminado en frío. Nosotros acá en Nabolco produce perfiles y ellos hacen perfiles de laminado en frío porque vienen planchas así en tambores envueltos como telas y de eso se va cortando en láminas, en lonjas, y esas lonjas luego pasan por un sistema de rodillos que gradualmente van dándole la forma. Eso, por ejemplo, es en frío, tal como está, ha venido en tambores y eso se hace. Pero si fuera en caliente, tendría que calentarse y una vez que está caliente es recién meter a los rodillos. Eso cuando vienen los perfiles, por eso te dicen ahí forjado, laminado en caliente, laminado en frío en perfiles. Y el laminado en caliente, el laminado en frío, viene ya de las siderurgias. Las siderurgias, cuando sale el lingote caliente, en algunos casos ya directamente tienen su sistema de laminación que van dándoles forma en caliente. Y eso es mucho más barato que los laminados en frío. Y sus características son menores. Son menores. Joder, en ningún lugar hay. Solamente te dice aquí qué cosas hay. Mira que hay barretas, hay cuchillos de forja, tenazas, barretas, barrenos, combos. Si las barretas acá también he visto fabricar de fierro corrugado por forja, los herreros, antes había muchos herreros, ahora ya no veo acá en Cochabamba. Okay. No encuentro. Bueno, van a buscar, ahorita no es el tema tampoco, ¿no? ¿Está claro hasta acá? ¿Aló? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bien. Sí, está claro. Bien, vamos a descansar un rato ahí, ¿ya? ¿Aló? Vamos a descansar un rato, es las 5. ¿Qué tiempo, Inche? A las 5:15 volvemos a entrar, pues. Ya está bien. Listo, Inge. Dice, la propiedad que tiene un material metálico de sufrir transformaciones en su estructura cristalina como consecuencia del calentamiento y enfriamiento bruscos. Aumenta la dureza superficial, manteniendo la tenacidad del alma. Esta es una propiedad que solamente algunos materiales pueden tener. ¿Cómo la humanidad ha descubierto eso? Nadie sabe. Es probable que sea por accidente. Imagínense una espada. Imagínense que tenemos una espada. Una espada tiene que... primero, decirles que la carne es muy ¿es blanda o es dura la carne? Olón, la carne de ganado. Es blanda. Es muy blando. Es muy blando. El acero es mucho más duro, ¿verdad? El acero es mucho más duro. Pero si tú vas ahí al mercado a comprar carne, te vas a dar cuenta que
cada cierto tiempo la caserita agarra el cuchillo y tiene que afilar. Una piedrita tiene que afilar porque pierde su filo. ¿Por qué pierde su filo si el material, si la carne es tan blanda? Porque en la carne hay algunas fibras que son muy duras, por lo tanto son vamos a decir, abrasivas, si vale el término. Por lo tanto, eso desgasta al acero, al cuchillo. Entonces, si bien es blando, tiene estos elementos que son muy duros, que son una especie de abrasión. No sé si el término sea correcto, abrasión, porque no es por micromaquinado, pero sí tiene estos nervios que son partes que son muy duras, muy duras. Y eso desgasta al cuchillo. Entonces, para poder, en una espada, nosotros necesitamos que tenga una dureza superficial importante. Cuanto más duro, esa espada va a ser mejor. Entonces, seguramente hicieron de un material duro y empezaron. Y con esa espada, a este tipo, por ejemplo, le cortaron la cabeza, la mano, pum. Y aquel que tenía la herramienta más dura, la espada más dura, entonces duraba más en las batallas, podía cortar más cuellos, no se amotosaba. Pero alguien descubrió que si ahí le ponía un escudo, ponía un escudo, ¡pum! Cuando la espada golpeaba el escudo, por el impacto, cuanto más duro es más frágil. Entonces, le ponía el escudito y la espada se hacía miércoles. Y entonces el otro agarraba su cuchillito y ¡pum! Lo mataba al otro. Dice, entonces haremos de un material que sea más tenaz. Entonces haremos de bajo porcentaje de carbono. Entonces cortaba uno o dos cuellos, el otro le ponía su escudito, ¡pum! Le daba ahí, no se despedazaba, no se rompía y seguía cortando, pero perdía muy rápidamente su filo, de tal manera que después de unos 3, 4 cabezas, ¡pum! Le metía y ya no le cortaba nada. Entonces el otro agarraba su cuchillo y le mataba. Entonces alguna civilización ha logrado, Shakira, alguna civilización ha logrado tener una espada que sea tenaz, que sea resistente a los impactos y que tenga una dureza superficial importante. O sea, tenga dureza alta y una alma tenaz. Y eso, y para eso no todos los materiales pueden ser, a eso se llama templabilidad. ¿Y cómo se hace? Se hace calentando hasta una temperatura de austenización que se llama, se lo calienta, porque supongamos que esta es la espada, se le mete al horno, se lo calienta hasta, y ahí te dice, hay tablas entre los 800 y los 900 grados centígrados, se lo tiene una cierta cantidad de tiempo ahí y inmediatamente se saca y se le enfría bruscamente, dependiendo del porcentaje de carbono. Después esto vamos a ver con más detalle. Dependiendo del porcentaje de carbono, el enfriamiento puede ser en agua, en aceite, en cal o al aire libre o en horno, dependiendo del porcentaje. Pero entonces, ¿con eso qué se logra? Se lograba que el alma por dentro siga siendo tenaz, pero por fuera agarre una dureza muy importante. Un acero de mediano porcentaje de carbono está entre los 20 a 25 rojo el C. Y templado, la superficie puede llegar a los 50 rojo el C. Muy duro. De tal manera que esas civilizaciones que han logrado esas espadas podían cortar N cuellos, y cuando le ponían el escudito encima, tampoco se rompían. Entonces, y esas civilizaciones han dominado seguramente muchos siglos el mundo. Ahí están los griegos, los italianos, o sea, los romanos, los griegos. No sabemos en qué momento apareció el temple. Y no todos los materiales pueden ser templados. En los aceros, ni siquiera todos los aceros.
Los aceros solamente pueden ser templados entre los de mediano y alto porcentaje de carbono, ¿no? Aluminio, algunos aluminios, pero otros materiales no pueden ser templados. El cobre no puede ser templado, estaño, plomo, bronces, no son templables. Pero sí hay algunos que son templables. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos esta condición de superficie dura y alma tenaz. Por ejemplo, en los engranajes. Los dientes de los engranajes están sometidos a desgaste por fricción, por lo tanto requieren durezas elevadas, y al mismo tiempo están sometidos a impacto, porque cada que entra el dientecito en contacto hay un golpe, tron. Por lo tanto necesitamos tenacidad. Entonces, en ese caso, sí, nosotros necesitamos que el engranaje sea templado. Todos los engranajes son templados o son cementados, que después vamos a ver que es otro tipo de tratamiento que también logra eso, ¿no? Y así hay diferentes piezas, seguramente las espadas, algunos cuchillos, son templados. Pero hay algunas, a veces necesitas, a veces no. Por ejemplo, para una carpintería metálica. No necesitas que las chapas, los angulares sean templados, o para un techo, para una estructura metálica, ¿no? No necesitas. Para un eje, tampoco, porque el eje no está sometido a fricción. Un eje no necesitas templar. ¿Dónde más necesitas templar? Cuando haya fricción y haya impacto. ¿De acuerdo? En cualquier momento me pueden interrumpir. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, al momento de haber conformado una pieza por forja, ¿podría templarla en caso de necesitar? Yo creo que sí. Dependiendo del material en el que esté fabricado, yo creo que sí, porque normalmente son de mediano porcentaje de carbono. Y los de mediano porcentaje de carbono sí ya pueden ser templables. Ya está bien. Dependiendo del material de la forja, ¿no? Pero si es de un acero, sí, yo creo que sí. Pero si es de aluminio, el aluminio también, hay algunas tablas para templar aluminios aliados con mayor razón. Fundiciones, las que pueden ser templables son las nodulares, ¿no? Pero si es de hierro gris, no creo que pueda ser templable. Está bien, ingeniero, gracias. Bueno, y algunos casos, bueno, eso es, básicamente eso es la templabilidad. Después vamos a ver en el segundo capítulo, que es tratamientos térmicos, vamos a ver que a veces también es al revés. Lo que queremos más bien es ablandar una pieza para poder maquinar. Y el proceso es al revés, igual se calienta hasta cierta temperatura y en vez de enfriarlo rápidamente, lo enfrías lentamente. Eso es para ablandar, que después lo vamos a ver en el capítulo 2. Por ahora nos quedamos con templabilidad. Bueno, esfuerzos físicos a los que pueden someterse los materiales. Los materiales también, las tensiones, mejor dicho, que pueden producir un sistema de fuerzas aplicadas a un sólido, los efectos que pueden producir son varios. El efecto que puede producir una fuerza sobre un elemento es, por ejemplo, tracción pura, compresión pura, corte pura, flexión, puede flexionar, puede torcer, o puede ser efectos combinados, flexo, traxo, torsión, por ejemplo. Pero todos estos efectos, todas estas fuerzas, cualquiera de estos efectos que produzcan, solo van a producir 3 tipos de tensiones. Es decir, la humanidad ha desarrollado o ha establecido
que cualquier sistema de fuerzas solamente puede provocar 3 tipos de tensiones internas, que se llaman tensión de tracción, de compresión y cortadura. Tracción, que estira; compresión, que comprime; y corte, que hace un cizallamiento. Estos son los tipos de tensiones que puede hacer. No son los efectos, son las tensiones. Y bueno, el comportamiento de los materiales en relación a estos esfuerzos es diferente de unos de otros. Por ejemplo, cuando los materiales son dúctiles, como los aceros, los aluminios, los aceros de bajo porcentaje de carbono, esos son dúctiles, ¿no? Hemos visto hasta ahora que son dúctiles. Entonces, lo que menos resisten es el esfuerzo de corte o la tensión de cortante. Es lo que menos resisten es corte. Luego resisten un poco más la tracción y un poco y más la compresión. Para el caso del acero, vamos a ver que el esfuerzo de corte es aproximadamente, o sea, la resistencia al corte, mejor dicho, es aproximadamente la mitad de la resistencia a la tracción. Y la compresión es más entre 2 a 3 veces la resistencia a la compresión, ¿no? Esto es para los aceros. En general, el comportamiento de los aceros, que son dúctiles, más o menos tiene lo mismo que el aluminio. En cambio, los materiales frágiles, por ejemplo, las cerámicas, el hormigón, el fierro fundido, las fundiciones, que son materiales más bien son frágiles, es al revés. Lo que menos resisten es la tracción. Luego resiste un poquito más el corte y mucho más la compresión. De hecho, hay algunos materiales que es casi cero la resistencia a la tracción. Por ejemplo, las cerámicas. Todas las cerámicas, el hormigón armado, que es el hormigón, el cemento con arena, la mezcla, es casi cero a la tracción. Pero a la compresión sí resiste mucho más. Resiste mucho más. No sé si después hay esto. Resiste mucho más. Y un ejemplo de esto es, vamos a ver si hay flexión acá. No, está metida flexión. Si hay flexión por acá. A ver, supónganse que esta viga, esta fuerza esté actuando acá, ¿no? Si este está actuando acá, va a producir flexión acá, ¿no? Y la flexión que va a producir tracción arriba y compresión abajo. Y como hay tracción, por si esto fuera un ladrillo, si tú le aplicas una fuerza acá, no va a resistir nada. Nada. ¿Por qué? No resiste nada a la tracción. O sea, la flexión siempre produce tracción, ¿no? No va a resistir nada. De hecho, si tú haces este ejercicio, si tú ves a un albañil agarra así el ladrillo agarra de esta forma, así, ¿no? Y cuando agarra así el ladrillo, da un golpe acá y ¡pah!, se rompe el ladrillo. ¿Por qué se rompe el ladrillo? Porque está aprovechando las dos debilidades que tiene la cerámica. ¿Cuál es? Primero, baja resistencia al impacto. Y segundo, que cuando está haciendo aquí, está flexionando esto. Y al flexionarse está traccionando acá. Como la resistencia a la tracción es casi cero del ladrillo, ¡pum!, se rompe. Un caratista viene y pone aquí sobre 2 apoyos, así, pone un montón de ladrillos, uno encima, otro. Pone 10 ladrillos así, y después viene un karate y ¡puc!, y rompe los 10 ladrillos.
Nuevamente, ¿qué ha aprovechado? Los dos golpes de impacto y además que esto está a flexión. Si está a flexión, lo de abajo va a estar a tracción y ¡pum! Se va a romper. Pero ahora dirá el karatista, dice, no, ¿sabes qué? No quiero que me rompas 10 ladrillos. Quiero que me rompas solo un ladrillo. Pero lo voy a poner totalmente así, apoyado con toda la superficie ahí. Entonces, cuando yo aplico la fuerza acá, ya no hay ninguna parte del ladrillo que esté sometido a tracción. Todo está a compresión. Y la resistencia a la compresión es enorme, 1000 veces lo que es a la tracción. Entonces, ¿ustedes creen que el karatista va a romper? No va a romper. Es más, fíjense, a ver, hay ladrillos. En tu casa, tú caminas encima de la casa y no se rompe. Es más, hay partes, pasa un camión encima y no lo rompe. Pero viene un albañil y ¡tuc! Lo rompe con una cosita así. ¿De acuerdo? En cambio, si fuera acero, no va a romper, porque la resistencia a la tracción es muy elevada, bastante elevada. Y vamos a ver que en los aceros al carbono, cuanto mayor porcentaje de carbono, esta resistencia a la tracción va a crecer. Va a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender, por supuesto. Tú, por ejemplo, dices, si vas a hacer un hormigón armado, esta es la viga, esta es una viga que va a estar aquí sometido a cargas, va a estar sometido a flexión. Entonces, si todo haría solo de mezcla, no aguantaría nada, porque la mezcla de cemento con arena no resiste nada a la tracción, nada en absoluto. O sea, que una persona se subiría, ¡pah!, se rompe. El acero, en cambio, resiste muy bien a la tracción, pero es mucho más caro, muchísimo más caro, 10 veces más caro que el cemento. El cemento es tierra, ¿no? Tierra con piedritas. Es mucho más caro. Entonces, ¿qué podría hacer? Y eso es lo que hacen, lo que se hace. Entonces, dice, acá abajo se pone fierro y aquí arriba solo se pone cemento. De tal manera que el cemento, la mezcla, va a resistir la compresión y acá los fierros van a resistir la tracción. Evidentemente todo está forrado, lleno de cemento, ¿no?, de mezcla, pero es solamente para ocultar los fierros que están ahí. Pero el cemento de aquí abajo no está aguantando nada, ¿no? Y como ustedes saben, aquí hay tracción, aquí hay compresión y aquí al medio es cero. Como aquí es cero, hoy día, antes todo era, en las losas, de los pisos, todo le metían cemento, todito. Todo el piso era cemento grueso. Y acá abajo los fierros y todo cemento. Pero después nos dimos cuenta que en realidad aquí en el medio es cero la tensión, no hay nada aquí en el centro, es cero, no hay tensiones, ni tracción ni compresión. Entonces, ¿qué hemos dicho? Aquí podemos aprovechar, podemos meter ahí podemos meter un material todavía más barato y más liviano, que es plastoformo. Entonces aquí le metemos plastoformo. Eso hace que la losa sea más liviana y además que estoy ahorrando porque el plastoformo es aire, barato. Entonces, ¿qué se hace? Aquí plastoformo, aquí fierro y todo lo demás de hormigón. Entonces estás haciendo un uso correcto de los materiales. Estás utilizando bien sus cualidades de cada uno y también estás cuidando sus debilidades. Todo podría ser de acero, por supuesto, que todo podría ser de acero, porque el acero resiste muy bien a la tracción y a la compresión, pero es muchísimo más caro que la mezcla. Entonces, desde el punto de vista del costo, no es conveniente.
¿Se entendió? Sí, jefe. Entonces es importante entender esto, conocer esto. Propiedades ecológicas. Dice, son las que están relacionadas con la mayor o menor nocividad del material para el medio ambiente. Primero, la toxicidad. Es el carácter nocivo de los materiales para el medio ambiente o los seres vivos. A veces también es importante tomar en cuenta la toxicidad para para seleccionar un material para un producto establecido. Y eso les decía que, por ejemplo, antes, hasta los años 80 aproximadamente, Paceña exportaba a Estados Unidos y a Europa cerveza y exportábamos en latas de aluminio. Con el tiempo, la ciencia ha ido desarrollando, investigando y ha establecido que el aluminio siempre se oxida y provoca el óxido de aluminio en la superficie. Que este óxido de aluminio con los alimentos produce cáncer. Produce cáncer. Entonces, han prohibido que los envases sean de aluminio. De aluminio. Igual que nosotros, en Europa, en Estados Unidos, las ollas, calderas, todo eso de la cocina eran de aluminio. Porque es más barato, es más liviano, muchísimo más barato. Pero al establecerse que este óxido era cancerígeno, prohibido. No vas a ver en Estados Unidos o Europa ollas o calderas de aluminio, ni siquiera tazas. Son de acero inoxidable. Son de acero inoxidable. Lo mismo, dependiendo de las normas. En Bolivia no hay la norma, como seguramente la incidencia del cáncer es tan bajo, o finalmente los bolivianos no nos dan, no lo sé. Pero la norma no prohíbe eso. Por lo tanto, aquí se siguen haciendo ollas, cacerolas, todo de aluminio. Lo mismo que para los techos. Los techos esos de fibrocemento o que tienen fibra en base a asbesto o fibra de vidrio, como son porque los de Duralit, todos esos tejaditos, esos son con fibra. Esos también se ha establecido que siempre con el tiempo se va desgastando y van desprendiendo estas fibras, que estas fibras son tan duros y tan difíciles de digerir que uno va aspirando eso y con el tiempo también es cancerígeno porque se acumula en los pulmones y produce cáncer. Entonces en Europa y en Estados Unidos no vas a ver techos de fibra. En cambio, así fue, aquí sigue nomás, ¿no? Duralit es lo que más se usa, porque la norma no establece eso. Hasta los años 80 aproximadamente, para elevar el octanaje de la gasolina en el mundo entero, se usaba plomo. Se le ponía un cierto plomo para elevar el octanaje. Y esto salía en los gases, y entraba a la atmósfera, al aire, y cuando bajaba, aspirábamos ese plomo. Y también se ha establecido que el plomo es altamente cancerígeno, esas partículas de plomo. Entonces han empezado a prohibir. Yo creo que a partir del año 2000 para acá no creo que haya ningún país en el mundo que ponga plomo. Está totalmente prohibido. Y así, entonces, a veces hay elementos o hay productos que son necesarios evaluar la toxicidad. Los envases, entonces, ¿de qué vienen todos los envases? De sardinas, todos esos de conservas. Hoy son de hojalata, es una plancha de acero de muy bajo porcentaje de carbono, con láminas delgaditas, pero que encima vienen bañadas con estaño. Por eso es que el estaño vale tanto
siempre va a seguir valiendo porque viene bañada con estaño, porque el estaño se ha visto que no es nocivo para el ser humano. Entonces, o se hace de esta hojalata o se hace de aceros inoxidables, que después vamos a ver que son, dependiendo, pueden ser austeníticos, ferríticos o martensíticos. Entonces, ¿importante la toxicidad? Sí, sí es importante. Pero para un eje no nos interesa mucho la toxicidad porque el eje va a estar funcionando con el engranaje y va a estar ahí adentro, no va a estar en contacto con alimentos, por ejemplo. La reciclabilidad y biodegradabilidad. La reciclabilidad es la posibilidad de volverse a fabricar con el mismo material. Algunos materiales son, hoy es cada vez más importante este tema, ¿no? De la reciclabilidad y de la biodegradabilidad. Hay muchos materiales que son reciclables, entre ellos casi todos los metales son reciclables, casi todos. El acero, las fundiciones, aluminio, bronces, casi todos son reciclables, por eso ustedes ven los chatarreros que van por tu casa y te dicen, compro catres, cocinas, fierros, todo, y van comprando, porque eso pues, nuevamente llevan a las acerías y eso se vuelve a fundir. Algunos plásticos, los termoplásticos, también son reciclables, pero hay algunos que no pueden volver a ser reciclables, es decir, una vez fueron materia prima, una vez que los has vuelto en materia prima para fabricar algo, o has fabricado algo, no se puede volver a reciclar, y esos son, por ejemplo, los termoestables. Entre esos están, por ejemplo, las carcasas de las computadoras, las carcasas de los celulares, los cascos gran parte de la automotriz, gran parte y eso el mundo está reclamando. Porque esa carcasa de tu computadora no se puede volver a reciclar nunca más. Esa carcasa de tu celular nunca más va a poder ser reciclable. Y la biodegradabilidad es la cantidad de años que se necesita para que se vuelva a hacer, para que vuelva a su estado inicial, natural. Los aceros, dependiendo en qué lugar estén, si están en los lugares más húmedos, el proceso de biodegradabilidad es más rápido, porque se oxidan y otra vez se vuelve polvo. Lo mismo los aluminios se vuelven así. En cambio otros, el oro, por ejemplo, no es biodegradable, ¿no? Siglos y siglos y siglos, el oro, el diamante. Por eso son materiales tan preciosos, porque no son biodegradables en el infinito. ¿No? En el infinito, un diamante supuestamente nunca va a volver a ser carbono, porque el diamante no es otra cosa que carbono puro. Entonces, estos no van a volver a ser, o sea, no se van a volver polvo. En cambio, el cobre, sí, porque se oxida. Las maderas también con el tiempo se pudren, algunas más rápido que otras. Pero algunos materiales no, en ese caso, por ejemplo, los plásticos. Los plásticos no son, o sea, se dice que son en 500.000 años, ¿no? Que son biodegradables. Y hoy es cada vez más importante esto. Entonces, si vas a fabricar productos, y la biodegradabilidad o la reciclabilidad es importante, tienes que conocer cuáles son sus propiedades respecto a esto. Bueno, esto sería todo. ¿Se entendió? Inge, tengo una duda en las tensiones internas, la relación de las tensiones para los frágiles, ¿cómo sería? Depende de cada material, pero en los frágiles siempre la resistencia a la tracción es menor que al corte, mucho menor que la compresión. Depende del material. Hay algunos, les decía, las cerámicas, las arcillas en general no resisten nada, es cero. Pero en las fundiciones, por ejemplo, tienen cierta resistencia a la tracción.
tienen resistencia a la tracción, poquito. Pero siempre su resistencia al corte y a la compresión es mucho mayor, pero resisten un poco a la tracción, un poco, dependiendo de qué fundición es. Si es una fundición nodular, tiene mayor resistencia a la tracción que un gris o que una fundición blanca. Pero al ser frágil, al ser más frágiles más frágil que tenaz, entonces su resistencia a la tracción es mucho más bajo que, por ejemplo, de los aceros. Y en los aceros también vamos a ver que sabemos que la fragilidad en los aceros va a aumentar a medida que va aumentando el porcentaje de carbono. Y la ductilidad va con lo contrario, cuanto menos porcentaje de carbono, es más dúctil. Entonces, casi todos los materiales dúctiles tienen este comportamiento. Ahora, para cada uno, naturalmente, su resistencia va a ir variando dependiendo de qué material es. ¿Se entendió? En cambio, en los dúctiles, siempre va a ser, va a tener un esfuerzo de tracción mayor que el corte, mayor que la cortante, pero va a tener una cierta resistencia. Nuevamente, por ejemplo, la resistencia al aluminio a la tracción será mucho menor que del acero, pero va a resistir, va a tener resistencia a la tracción. Y esto lo podemos ver, a ver dónde están materiales. Por ejemplo, aquí. Estos son aleaciones de aluminio. Por ejemplo, para aleaciones de aluminio, dependiendo del aluminio, dice aluminio forjado, el 1100, 2024, son las clasificaciones que tiene, ¿no? Y aquí deciden recocido en hojas, o recocido en caliente, laminado en frío. Fíjense la resistencia, lo que les decía, laminado en frío, laminado en caliente, es mucho más, el laminado en frío mucho más resistente que el laminado en caliente. Y esa es su resistencia máxima a la tracción, ¿no? Aquí está dándonos a la tracción, significa que tiene resistencia a la tracción. Y aquí está su dureza, 23, 44, 55 Brinell. Les decía que más o menos varía alrededor, yo digo, 30 hasta 60 Brinell, el aluminio. Pero aquí, fíjense, por ejemplo, hay algunos, estos dos pueden tener tratamiento térmico, pueden ser templados. En cambio, estos otros, sí, no, este no. Lo mismo sigue siendo fundiciones en aluminio. Aquí aleaciones de cobre para cobre. Aquí también lo mismo, tiene resistencia a la tracción. Tiene resistencia a la tracción un poco más que el aluminio. Su dureza también, ¿dónde está? Dureza, un poco más que el aluminio. Pero tiene resistencia a la tracción. Vamos a ver aleaciones de titanios. También, de elástico, magnesio, de hierro fundido. Fíjense, la fundición gris. Límite elástico a la tensión, a la tracción, no resiste. O resiste poquito aquí, ¿no? Límite elástico, no, esto es límite elástico. O sea, vamos a ver que la elasticidad va disminuyendo a medida que va aumentando el porcentaje de carbono. Entonces aquí, por ejemplo, resistencia máxima a la tracción es tan poquito y resistencia a la compresión es tan elevada. Porque la fundición gris es más bien más frágil que dúctil, ¿no? Entonces, en cambio, cuando es el hierro dúctil, o es decir, la fundición nodular, fíjense que aumenta ya tiene límite elástico, fíjate, y aquí tiene 65 ya, 65 libras por pulgada cuadrada. Entonces ya resiste ya la compresión, bueno, a la compresión siempre es
tiene elevada resistencia a la compresión, ¿no? En relación. Pero cuando es dúctil, fíjate, cuando es dúctil ya tiene una buena resistencia a la tracción. ¿De acuerdo? Aceros inoxidables, dependiendo, esto del 304, estos son, por ejemplo, muy dúctiles y su resistencia o su límite elástico es elevado, ¿no? 165 hasta 165, resistencia 190, mucho más que estos, ¿no? El acero inoxidable, que es dúctil, es mucho más resistente que la fundición a la tracción, ¿no? Sigue siendo aceros inoxidables, aceros al carbono. A medida que va aumentando el porcentaje de carbono, porque después vamos a ver que el porcentaje de carbono está dado por los dos últimos dígitos, ¿no? Esto, por ejemplo, significa 0,1% de carbono, 0,2%. Pues a medida que va aumentando, tiene que ir aumentando la resistencia a la tensión. Por ejemplo, aquí el 1010 tiene 26. Y va subiendo. 1095 ya tiene 66. ¿No? Este es el límite elástico. Después vamos a estudiar esta curva. Y resistencia última a la tracción también va a ir aumentando. Acá en los aceros no va a venir nunca la resistencia a la compresión. De tal manera que si tú estás diseñando un elemento de máquina sometido a la compresión, no vas a encontrar en tablas resistencia a la compresión. Pero tú ya sabes que para los aceros al carbono, la resistencia a la compresión es aproximadamente 2 a 3 veces la resistencia a la tracción. Quiere decir, si es 40 a la tracción para el 1045, entonces a la compresión va a ser entre 80 a 120. ¿Se entendió? Sí. Y aquí hay algunos plásticos. Por ejemplo, aquí hay diferentes tipos de plásticos, ¿no? Y su resistencia a la tracción es poquito, ¿no? Fíjense, poquito. En cambio, la compresión ya va aumentando. Pero siempre es poco en relación a los metales. ¿Mm? Dureza ni siquiera entra acá porque su dureza es muy baja, ¿no? En cambio, aquí te va a dar siempre dureza. Aquí te dice dureza, ¿no? Fíjense, para esto es durísimo, ¿no? 150 brines, 250 brines. Algunos es 95 Rockwell C, porque les decía, ¿no? Que el brinel no llega, para muy duras ya no llega. Entonces, cuando ya no llega, entra el Rockwell C, por ejemplo, para estos ya es Rockwell C, ya es Rockwell, o Rockwell B o Rockwell C. Pero ya es Rockwell, ya no es Brinell. Aquí Brinell hasta 486, más o menos. Pero para estos ya no da la escala Brinell, entonces ya viene el Rockwell, ya sea Rockwell B o Rockwell C. ¿Se entendió? Y aquí hay algunos espesores de planchas como vienen. Las planchas vienen también normalizados. El espesor de planchas nominales viene en milímetros o viene en pulgadas. En milímetros o en pulgadas. Y para barras también. Hay en pulgadas y hay en milímetros. No puedes encontrar de cualquier diámetro de barras. Aquí hay una equivalencia de dureza. Fíjate, el Brinell va desde 2,35 hasta... Bueno, no sé cómo es esto. 682 Brinell. ¿No? Más de 600, debe ser por, no sé, me imagino que no va más de 600, debe ser 700. La máxima dureza que puede medir el Brinell. Y viene el Rockwell, vamos a ver el Rockwell C. Y entonces, más o menos la equivalencia, rápidamente uno que se da, lo divides entre 10. Si esto es 682, entonces sería 68 Rockwell C.
No va a ser 68, no 65, pero va a estar cerca. Va a estar cerca. 300, no sé, 341 rojo el C, más o menos sería 341 Brinell, más o menos 34 rojo el C, y es 35 rojo el C. Y aquí hay Vickers, hay Shorts. Aquí son las equivalencias entre escalas. Precios relativos de algunos metales no ferrosos para comparar precios. Por ejemplo, el cobre, $486, no sé si era la onza, pero es el mismo, simplemente para comprar por la misma unidad. Aquí está por libra, por tonelada, dice, ¿no? El cobre es en dólares por libra, 486,455. El níquel en toneladas, en dólares por tonelada métrica, 8.196. El estaño, dólares por tonelada métrica, 137.77. El plomo, dólares por libra debe ser. El aluminio, dólares por libra. Fíjense para comparar entre la libra y el cobre, el aluminio y el cobre, que es la misma unidad. El cobre 486, el aluminio 116. El aluminio es más barato que el cobre. Y entre el oro y la plata por onza, el oro es mucho más, ¿no? 1834, en cambio la plata 27.735. Entre el níquel y el estaño, en las mismas unidades, el estaño es más caro que el níquel. El estaño es mucho más caro que el níquel, ¿no? Es para tener una idea de más o menos cuánto cuesta. Bueno, así sería. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están ahí? Híjole, ¿no hay? Sí, estamos acá. Estamos viendo. Me asusté, pensé que no estaba ahí. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, ahí vamos a quedar entonces. Voy a subir todos esto al Classroom, ¿de acuerdo? Para que repasen. La próxima clase entramos al capítulo 2. ¿De acuerdo? Listo, Inge. Muy bien, Inge, muchas gracias. Chao, chao. Inge. Chao, chao.